Modificadores cuando lo ponemos él, ellos. No, pero ¿a qué llamamos modificador directo? Es la palabra que le acompaña al núcleo, indicando número, género, Ajá, muy bien. o cuando hablamos de los artículos. Exacto. Ya, el modificador directo, sí, vamos a hablar sobre sus, sí, se va a hablar sobre aquel que va a modificar el sujeto, mejor dicho, el núcleo, de manera directa, ¿ya? De manera directa. Ahora, ¿quiénes desempeñan la función de modificador directo? Van a ser, sí, los artículos y los adjetivos, ¿ya? Los artículos y los adjetivos, ¿sí? Y modificador indirecto, Javier, ¿cuál es tu apellido completo? La clase pasada me manifestabas. Profesora, Sí, ¿te escuchó? son palabras que son palabras que caracterizan o determinan al núcleo del sujeto. Ajá, van a determinar el núcleo del sujeto, pero a diferencia del modificador directo, ¿qué hace? ¿Cómo se presenta el modificador indirecto? Ya sabemos que un modificador directo le va a desempeñar un artículo o un adjetivo, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿y los modificadores indirectos, quiénes lo desempeñan? Oraciones, son oraciones Claro, son a, palabras a que través van a de significar. se encuentran en las oraciones bimembres. Ujú, claro, esa es una característica, ¿no? Pero son palabras que lo vamos a encontrar dentro del modificando indirectamente al núcleo con un nexo, acompañado de un nexo. ¿Cuáles son esos nexos? Nexos que van a ser palabras. Oración. Claro, está dentro de la oración, pero son palabras que van a estar acompañadas de un nexo, modificando indirectamente al núcleo, ¿ya? Que van a ir acompañadas de los sustantivos, de los adjetivos, pero con un nexo, por ejemplo, ¿no?
La casaca de Juan, por ejemplo, de Juan, ¿qué función cumple? ¿Modificador directo o indirecto? Directo, profesora. Indirecto. ¿Por qué? Porque hay una preposición ahí. ¿Cuál es esa preposición? Es la preposición de. ¿Ya? Es la preposición de. Ahora, luego tenemos la aposición específica. ¿Qué llamamos aposición específica? ¿O a qué nos referimos con la aposición? ¿Cómo dijiste, Miss? ¿Me puede repetir, por favor? ¿A qué llamamos aposición? La posición específica es aquel elemento en el cual nosotros vamos a especificar, nombrar, ¿no? Vamos a dar un poco más de especificación en cuanto al núcleo, ¿ya? Es especificar el núcleo. ¿Qué quiere decir? Caracterizar al núcleo, ¿no? Especificar al núcleo, mostrar una característica más. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, cuando yo digo Juana, la loca, se escapó de su casa, por ejemplo. Ahí, ¿cuál estaría cumpliendo la función de aposición? Juana la loca, Miss. La loca. ¿Ya? La palabra la loca es la posición. Aposición. Ujú. ¿Sí? Muy Sí, bien. Miss, lo escucho bien. De eso hemos hablado en la clase pasada. Chicos? Muy bien. Ahora, vamos a ver, acá les estoy compartiendo una imagen. A ver, ¿qué características me puedes manifestar de esa imagen? Mm, es un perro de color negrito con manchitas blanquitos. Ya. También puede ser nombre, Miss. ¿Un nombre? Claro, o un nombre del perrito. Ya, pero no, las características que observamos de la imagen. Es color negrito, Ya. blanquito. Tiene unos narices ñatitos, ojos grandes, negros. Ujú. Muy bien. Excelente. So, esas son las características que nosotros debemos tener en cuenta ahora. ¿Qué hemos hecho? Hemos caracterizado a quién? Al perrito. Al perrito. Entonces, aparte de caracterizar, ¿cómo se llama ese término? Cuando nosotros caracterizamos o calificamos a alguien. ¿Cómo se le denomina al conjunto de palabras que sirve para calificar y caracterizar al verbo? Calificativo. Ya, puede ser calificativo.
A ese término nosotros lo vamos a denominar como adjetivos, ¿ya? Los adjetivos me sirven a mí para poder calificar o caracterizar a sustantivo, ¿ya? En eso me ayuda. Ahora, tenemos dos tipos de adjetivos, pero de manera general podemos decir que los adjetivos van a ser palabras que indican qué cosa, cualidades o características de los sustantivos. ¿Sí? Muestran cualidades o características, eso ténganlo en cuenta. Ahora, hay dos tipos de adjetivo, adjetivo calificativo y adjetivo determinativo, ¿ya? Tenemos adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. Los adjetivos calificativos, como su mismo nombre lo indica, va a indicar cualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo perro grande, estoy manifestando una cualidad de qué? Del adjetivo. Luego tengo los adjetivos determinativos, que van a ser aquellos que van a concretar o limitar la extensión del sustantivo. ¿Ya? Concretan o limitan la extensión del sustantivo. Por ejemplo, pocas personas. ¿Sí? Pocas personas. ¿Qué está diciendo? Delimitando qué cosa, la cantidad. Está indicando que hay muy pocas personas. ¿Ya? Ahora, el adjetivo va a cumplir diversas funciones. Uno, que es palabra variable. ¿Por qué? Porque va a variar de acuerdo al género y número. ¿Sí? Vamos a nombrar cualidades o estados que se van a referir a un sustantivo, ¿no? No solamente cualidades o características, sino también estados, ¿no? Estados, por ejemplo, cuando yo digo el papel roto o el papel mojado o el carro sucio, por ejemplo, ¿qué estoy manifestando? Estoy manifestando un estado. Y al yo manifestar un estado, también estoy dando a conocer un adjetivo. También indica origen o procedencia. ¿Ya? ¿De quién? Del sustantivo. Indican origen o procedencia del sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo niña guaracina, por ejemplo, ahí, ¿cuál es el adjetivo ahí? Niña, ¿Niña será el adjetivo? guaracina, Guaracina. Cuando yo digo guaracina, la palabra guaracina está dando a conocer el origen o la procedencia de alguien, ¿cierto? Entonces, en eso también me sirve a mí. Por ejemplo, perro burgalés y cuando manifiesto un estado, papel mojado. ¿Ya? Ahora, el adjetivo calificativo cumple la función de ser complemento del sustantivo, ya que lo modifica o especifica en cuanto al significado. No es lo mismo decir mi papel está mojado a decir aquel papel, nada más, ¿cierto? Estoy especificando una característica más del sustantivo. Ahora, el adjetivo va a aportar una cualidad o estado al sustantivo al que lo acompaña. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Aquella mujer hermosa trabaja mucho, ¿cierto? Estoy especificando, ¿no? Estoy modificando, dando una cualidad respecto a la mujer. No estoy diciendo aquella mujer trabaja mucho. Cuando yo digo aquella mujer hermosa, estoy especificando a quién me estoy refiriendo, ¿cierto? Dándole una característica. Y cumple la función también de atributo, ¿no? ¿Por qué? Porque va detrás del verbo copulativo ser, estar o parecer. Fernando es tonto, por ejemplo, o las niñas parecían contentas. Entonces también cumple la función de atributo, ¿no? Complemento. Ahora, hay dos clases de adjetivo calificativo. Vamos a tener el adjetivo calificativo explicativo y el adjetivo calificativo especificativo. El explicativo va a resaltar la cualidad del sustantivo. Estas pueden ir antes o después, sí, que normalmente va a ir entre comas, ¿no? Ahora lo vamos a encontrar mayormente en los epítetos, o mejor dicho, en textos poéticos o literarios, ¿no? Por ejemplo, la blanca nieve me encanta. Otra característica del adjetivo explicativo es de que no siempre, o mejor dicho, no se va a modificar la oración cuando yo cambie de ubicación al adjetivo explicativo. Por ejemplo, ¿no? La blanca nieve me encanta. Cuando yo digo la nieve blanca me encanta, ¿cambió, se modificó?
¿Se modificó la oración? Isabel. Isabel, ¿me estás escuchando? Entonces no se modifica, ya no se modifica. La oración no se modifica, entonces es una particularidad del adjetivo explicativo, mientras que el adjetivo especificativo siempre va a ir detrás del nombre, ¿ya? Los van a, ¿para qué yo hago uso de los adjetivos especificativos? Como su mismo nombre lo dice, para especificar, ¿ya? Para especificar, para distinguir, para que se distinga de los demás. Por ejemplo, cuando yo digo, no, me fui a ver muchos coches, pero me gustó aquel coche negro. ¿Qué estoy haciendo? De todos los que hay uno solamente que me encantó a mí. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Ahora, luego tenemos los gentilicios. Los gentilicios van a ser aquellos adjetivos que van a denotar la patria o nación, ¿no? A dónde pertenece el sustantivo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo niña guaracina, niña piurana, niño baguino, ¿sí? O carguacino, ¿qué estoy haciendo? Estoy manifestando un gentilicio. ¿Por qué? Porque estoy manifestando su procedencia, ¿ya? Entonces, esa es otra particularidad del adjetivo calificativo. Ahora, va a haber adjetivos determinativos que van a indicar, como dice, van a determinar, ¿no? La extensión del sustantivo, ya sea en distancia, ya sea en cantidad, lo van a determinar. Entonces, los adjetivos determinativos que son, son palabras que van a reducir la extensión del sustantivo, ¿sí? Van a reducir la extensión del sustantivo. Está siempre antepuesto ante un sustantivo. Y el pronombre va a ir cuando, va a cumplir o va a ser pronombre cuando aparece sin sustantivo, ¿ya? Los adjetivos siempre deben de aparecer con con un sustantivo al lado, porque si aparecen sin sustantivo, va a ser pronombre. ¿Sí? Muy bien, entonces recuerden, para que cumpla la función de ser pronombre, digo, de adjetivo, siempre debe de ir acompañado de un sustantivo, eso no se olviden, por favor, ¿ya? Y van a ser variables. ¿Por qué digo que son variables? Porque se adecúan o coinciden en cuanto al género y el número, no cuenta con los accidentes gramaticales del adjetivo. Luego tenemos, dentro de estos adjetivos determinativos, vamos a tener los adjetivos posesivos. Como su nombre mismo lo indica, ¿qué nos da a conocer un adjetivo posesivo? Cuando dices, por ejemplo, este libro siempre será mío. Claro, claro. Entonces, los adjetivos posesivos que indican posesión, pertenencia de algo, ¿ya? Pertenencia.
Muy bien, pues ¿cuáles son? Los adjetivos van a variar según el tipo de persona y en número, ¿ya? Cuando hay un solo poseedor en primera persona, digo mi. En plural, digo míos, ¿sí? Segunda persona, tú. Y en plural, tuyos o tuyas, ¿ya? En tercera persona, su. Y luego, cuando hay dos poseedores, Nuestro, nuestra. exacto, ya se pluraliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, "Ah, mi libro es de mi libro nuevo, me lo compró mi padre, por ejemplo. ¿Ya? Ahí qué estoy haciendo? Estoy haciendo uso, ¿sí? De un adjetivo determinativo posee, sí. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. Ese es uno de los adjetivos. Hay otro que se le denomina demostrativos. Los adjetivos demostrativos son aquellos que van a indicar distancia, ¿sí? Distancia relativa. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca se encuentra tu objeto para que tú menciones? Si el objeto al cual tú te refieres está cerca, ¿sí? Está cerca a la primera persona, ¿sí? Que está próximo a mí, por ejemplo, yo diré en singular, este celular es mío, por ejemplo. Esta mochila es mía. O estos celulares, ¿sí? Están encendidos, por ejemplo. Pues, cuando mi objeto está cerca a mí, yo uso el término este y esta. De la misma forma, en singular y en plural. ¿Sí? Y si el objeto está cerca de la persona a cual tú te estás refiriendo, ¿sí? Pero ni tan lejos ni tan cerca tuya, tú usarás el ese, ¿ya? Ese o esa, tanto en singular como en plural. Y si el objeto está cerca de la primera y la segunda persona, o sea, ¿qué quiere decir ello? Que va a estar lejos de ti, vas a usar el término aquel y aquella, ¿sí? Entonces, sí, ¿no? Por ejemplo, aquel cuaderno está viejo, por ejemplo. ¿Qué estoy indicando? ¿Que mi cuaderno está cerca o lejos? Cerca, profesora. ¿Cerca será? Lejos, Miss. Lejos, porque si estuviese cerca, ¿qué diría? ¿Qué Está, diría? está. Esta. Este cuaderno es mío, ¿cierto? Ahí es cerca, ahí estoy indicando cercanía. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesora. Muy bien. Profesora, no hemos tratado de los adjetivos indefinidos. Recién por eso estamos hablando uno a uno. ¿A eso te refieres? Sí, profesora, porque o sea, en el módulo está de otra forma y acá lo estamos haciendo de otra forma. Claro, en el módulo está a base de teoría. ¿No? Ahí, por eso es que las clases son muy buenas, ¿por qué? Porque son complementarias, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, definición y un pequeño cuadro, ¿sí? Hasta adjetivos indefinidos, por eso estamos hablando uno a uno cada tipo de adjetivo y alguna información adicional, ¿sí?
Muy bien, entonces tenemos el adjetivos indefinidos. ¿Qué indican los adjetivos indefinidos? Van a indicar una cantidad vaga e incierta. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser una cantidad exacta, ¿no? No va a ser una cantidad exacta, sino una cantidad aproximada, ¿no? Donde no se sepa exactamente qué cantidad hay, ¿ya? Ahora ahí ya tenemos el alguno, alguna, todo, toda, tal, cualquiera, varios, varias, tanto, tanta, ninguno, ninguna o bastante, ¿no? Por ejemplo, puedes coger cualquier fruta. ¿Qué te estoy especificando ahí? ¿Te estoy especificando qué fruta vas a coger o de manera general? Cualquier, cualquier fruta. Cualquiera, entonces no te especifico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me fui de paseo a Cusco y solamente encontré pocos taxis, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, para mí puede ser que 2 o 3, ya, te dije pocos, no te especifiqué la cantidad en específico que encontré de taxis, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esos son los adjetivos indefinidos, donde te van a indicar cantidades imprecisas, no te especifican, que es muy distinto a lo que llamamos adjetivos numerales. Los adjetivos numerales sí van a indicar qué cosa, cantidad exacta. Sí, cantidad exacta, dependiendo, claro, el tipo, ¿no? Tenemos los cardinales, los ordinales, los multiplicativos, los partitivos, ¿no? Entonces, los numerales van a indicar cantidad exacta según a lo que yo me refiera, ¿no? Por ejemplo, serie natural de los números son los cardinales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te digo, la semana tiene 7 días, ¿cierto? Ahí, ¿qué te estoy especificando? La cantidad de días que tiene la semana. Cuando yo te digo, no, María compró 10 carros, por ejemplo. Estoy especificando la cantidad que compró. Ahora, luego tengo los ordinales. Los ordinales van a expresar orden o jerarquía, ¿no? Esto mayormente se usa para indicar ellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Juan llegó en primer lugar, por ejemplo. O cuando yo digo, en el tercer bimestre aprenderé más, ¿cierto? ¿Qué estoy indicando? Jerarquía, orden, que hacen que suceden los hechos. Y lo mismo sucede con los multiplicativos, pero tanto en los multiplicativos como en los partitivos se va a usar la terminología de la multiplicación y de la división, ¿ya? Por ejemplo, sacó un arma de doble filo en los multiplicativos. Y partitivos, mi tío comió medio pollo, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Muy bien, muy bien. Ahora, y por último tenemos los adjetivos relativos. ¿Qué indican los adjetivos relativos? Son aquellos que van a acompañar al sustantivo manifestando una duda. Ya, por ejemplo, ¿cuánto dinero cobraste hoy, por ejemplo? ¿O cuántas manzanas llevarás hoy? Entonces, ¿qué es un adjetivo relativo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Profesora. ¿Cómo? ¿Alguna duda, Isabel? No, profesora, todo está bien. Muy bien, entonces en base a lo que te acabo de explicar, intentemos desarrollar estos ejercicios. Yo creo que en 3 minutos más que suficiente. Lo puedes tomar captura y desarrollarlo en tu celular mismo, no hay problema. ¿Ya? Profesora, disculpe, vamos a escoger
el adjetivo correcto para cada frase es como que Claro, la- tú le a agregas. ya. Ujú. A ver, Isabel, ¿terminaste? Todavía, profesora, yo. Ya. Y a ver, avanzamos, Isabel. Dice, escoge el adjetivo correcto para cada frase. ¿Qué adjetivo me has colocado, por ejemplo, en las niñas? Profesora, todavía lo estoy haciendo, por favor, un rato.
A ver, lo hacemos conmigo, Isabel, de acuerdo a lo que es avanzado. Dice, las niñas, ¿qué adjetivo le podría colocar? Recuerda que los adjetivos pueden ser positivos o negativos. Puede ser las niñas bonitas, las niñas estudiosas, las niñas inteligentes. Entonces, ahí estoy dándole un adjetivo. Ahora, los juguetes, por ejemplo, un estado del juguete, podrías manifestarlo ahí. ¿Cuál podría ser? Los juguetes son de color marrón. Ya, los juguetes son de color marrón, o mejor dicho, los juguetes marrones. Ahora, la camioneta, La camioneta es muy grande. ya, la camioneta grande, la camioneta nueva, ¿sí? El bosque, respecto al bosque, ¿qué podría ser? El bosque es muy inmenso. El bosque es muy inmenso. El bosque inmenso podría ser, ¿no? El bosque inmenso. ¿Qué más? ¿Ya? Luego tengo el El, pez. El pez, ¿qué podría decir respecto al pez? el pez es de color azul. El pez azulino, ya. Por ejemplo, la montaña larga, La montaña se quemó. la montaña quemada, ya. El invierno, frío, por ejemplo. Los instrumentos, podría ser los instrumentos viejos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Añadiéndole un adjetivo. Ahora, une cada adjetivo con su sustantivo, Lice. Las casas, ¿qué podría ser? ¿Con cuál lo relaciono? Rojizas, Miss. Las casas rojiza. Ya, la casa rojiza. El alumno, El alumno estudioso. estudioso. La abuela, La abuela cariñosa. cariñosa. Los ratones, Los ratones hambrientos. hambrientos. Muy bien, entonces esa es la forma, ¿no? Y debajo añadirle un adjetivo a cada imagen, ¿no? Por ejemplo, leopardo hermoso, leopardo Yo le puse tierno, veloz, salvaje, veloz, grande, exacto. ¿Y el kiwi? dulce, marrón, jugosa. Exacto. Entonces, esos son los adjetivos. ¿Sí, Isabel? ¿Alguna duda